Bien, chicos, buenas tardes. Vamos entrando a video, por favor, juiciosos. Falta una compañera de ustedes, Camilo. Andrea ya se debe estar conectando, profe. Ya le estamos notificando. Ujú. Dile que le queda un minuto. Profe, buenas noches. Cámara, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Entonces, buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. A dar comienzo a la ponencia del día de hoy. Buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿Cómo compañeros, estás? nuevamente. ¿Cuántos faltan, Camilo? Pues ya estamos James no puede completos. asistir por temas médicos. Diego Correa tiene intermitencia con el micro, entonces va a tener un poco de dificultades en la participación, pero va a hacer su mejor esfuerzo. Ay, tan Me falta bonito. Jorge Morales a esta hora. Me falta va Kevin, pero ya lo vi. Ok, Ya listo. Entonces, vamos a darle el y aplauso virtual. No podemos dejar que ellos empiecen sin su aplauso virtual, chicos, por favor. El aplauso, ya que hoy Camilo no da el aplauso Zoom, entonces lo damos nosotros. Chicos, mucha suerte, bendiciones, que todo les salga como lo tienen pensado, que les boten mucho conocimiento a estos muchachos y somos todo oídos. Bendiciones. perfecto. Comenzamos entonces. Muy buenas tardes para todos. Les habla Camilo Aguilera, su interlocutor de las charlas TED. TED es una organización americana que se encarga de difundir conocimiento de libre distribución bajo el lema Ideas que son merecidas de difundir. Hoy, por temas de la virtualidad, me encuentro en Atlanta y voy a tener el honor de presentar a 3 especialistas adicionales con los cuales vamos a trabajar sobre las metodologías de Scrum y RUP, ¿de acuerdo? Entonces, para poder dar comienzo a estas charlas, voy a presentarles el orden del día. Lo primero es que por temas del consumo de canal se recomienda apagar las cámaras de video. La segunda, se recomienda por favor silenciar los micrófonos. Ok, chao pues. Si se llegara a generar alguna pregunta, por favor utilizar levantar la mano de herramienta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el desarrollo del tema. Las ponencias abarcarán metodologías de Scrum y RUP, de las cuales se explorarán las definiciones, las características, el funcionamiento, las ventajas, las desventajas, algunos datos curiosos e información general. Vamos como cuarto punto a hacer un taller y como quinto y último punto una evaluación. Listo. Entonces, vamos a dar orden a las presentaciones, por favor, en producción. Entonces, quisiera dar paso a la persona que nos va a hablar de la metodología tradicional. Le cedo la palabra a... Buenas noches. Buenas noches. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta charla TED. Bueno, me presento. Mi nombre es Jason Quintero. Soy ingeniero de sistemas y estoy certificado en metodología RUP y UML 2.5 for Analyst. Y empezaremos
esta charla con una definición de los dos tipos de metodologías, la tradicional y la ágil, para luego abarcar pues, el tema en el que soy especialista, que es la metodología RUM. Empecemos. Bueno, ¿qué es una metodología tradicional? Estas metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de desarrollo, con el fin de conseguir un software. Para ello, se hace énfasis en la planificación total de todo el trabajo y una vez que esté todo detallado, comienza el ciclo de desarrollo de software. Se centra especialmente en el control de procesos mediante una rigurosa definición de roles, documentación. Esta tiene que ser muy detallada. Además, las metodologías no se adaptan adecuadamente a los cambios. Si se necesita hacer un cambio en las últimas fases, sería muy complicado, ya que tendrían que devolverse al principio y eso tendría muchos costos y se perdería tiempos valiosos. Por lo cual no son métodos adecuados cuando se trabajan en un entorno donde los requisitos no pueden ser predecibles o estos pueden variar. Siguiente. Next. ¿Qué es una metodología ágil? Bueno, la definición de la metodología ágil básicamente es que en el desarrollo de software busca proporcionar en poco tiempo, en piezas pequeñas de sistemas de software, un funcionamiento para mejorar la satisfacción del cliente. Estas metodologías utilizan enfoques flexibles y el trabajo en equipo para ofrecer mejoras constantes. Por lo general, el desarrollo ágil de software implica que pequeños equipos autoorganizados de desarrolladores de software y representantes empresariales se reúnan regularmente en persona, bueno, cuando se puede ir, durante el ciclo de vida de este desarrollo de software. La metodología ágil favorece un enfoque sencillo de la documentación de software y acepta los cambios que pueden surgir en las diferentes etapas del ciclo de vida, en lugar de resistirse a ellos. A continuación, vamos a revisar el paralelo entre estas metodologías. De acuerdo, Jason, muchas gracias por tu introducción, es muy valiosa para el desarrollo del tema. A continuación les hablaré sobre el paralelo de las metodologías. Son dos grandes bloques, ¿de acuerdo? Las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. Es importante tener claros estos bloques porque son dos corrientes que van en función del pensamiento de la persona que está haciendo el desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, para la metodología tradicional, tenemos que se basan en normas provenientes de estándares en función del desarrollo. O sea, a medida que yo voy desarrollando, de esa misma manera yo voy montando el estándar, ¿sí? En metodología ágil es todo lo contrario, porque se basa en prácticas heurísticas provenientes de producción de código. A medida que yo voy generando una parte del código, yo voy generando su documentación y así lo voy haciendo en pequeños bloques. Otra característica de las metodologías tradicionales es que hay cierta resistencia a los cambios, precisamente, y lo enlazo con la primera, porque como voy haciendo el esquema de desarrollo a medida que lo voy pensando, pues cualquier fase de cambio que llegare a presentarse en ese momento, pues simple y sencillamente no es fácilmente tolerable. En la metodología ágil se preparan específicamente y totalmente a lo contrario en cambios durante el proyecto. Son más fáciles para que se adapten a cualquier imprevisto que se presente en el desarrollo del mismo. Para las metodologías ágiles es muy fácil que sean expuestas externamente. Esto indica que alguien más determina cuál va a ser el orden de esa secuencia de desarrollos. Para las metodologías ágiles, por el contrario, se imponen internamente y van en función de la dinámica del desarrollo del grupo de trabajo. A medida que el grupo va teniendo una cohesión y una sinergia mucho más interesante, pues de esa misma forma va fluyendo el ciclo de desarrollo. Los procesos son mucho más controlados porque son con numerosas normas políticas y es algo que a medida que vayamos ahondando en el tema, lo vamos a revisar a profundidad. En las metodologías ágiles, a pesar de que hay procesos y que hay esquemas de documentación, no manejan unos principios tan rigurosos o tan metódicos que cierran incluso la capacidad de pensamiento de la persona que está al otro lado del proceso. Podemos mencionar como parte importante que el cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones.
Son reuniones que son previamente programadas, son relativamente rígidas y no se involucra al cliente como un actor partícipe del todo el proceso, sino como el agente que determina qué es lo que va a pasar o como quien dice el que manda, por decirlo así. En cambio, en las metodologías ágiles, el cliente se hace partícipe del desarrollo y ese sentido de pertenencia le da mucho más valor al proceso porque alguien externo e interno, como es el cliente, al verse involucrado, pues simple y sencillamente va agilizando su participación. Aquí solo voy a mencionar muy por encima porque cuando demos paso a la otra persona, nos mencionará de qué son artefactos. En las metodologías tradicionales hay muchísimos más artefactos. En las ágiles hay muy pocos artefactos. En las tradicionales hay muchos más roles definidos previamente. En las ágiles hay pocos roles y mucho más adelante cobraremos importancia de por qué esto tiene gran cabida en las metodologías. En la metodología tradicional se trabajan con grupos grandes. En las metodologías ágiles con grupos pequeños. Menos de 10 integrantes trabajan normalmente en el mismo sitio. Esto es un punto muy importante porque facilita la cohesión del trabajo. La arquitectura del software es metódica y por modelos. En las metodologías ágiles hay menos énfasis en arquitectura, más en el proceso del desarrollo y en la construcción de conocimiento durante cada una de las etapas. Para la metodología tradicional es muy importante tener un contrato prefijado donde absolutamente todo está escrito y debe ser cumplido al pie de la letra. En las metodologías ágiles, por el contrario, no existe ese contrato tradicional. Se cumple el objetivo, se cumple la meta, pero es muchísimo más flexible el manejo de este tipo de, llamémoslo coloquialmente, arandelas, que lo que hacen es amarrar de cierta forma al grupo de trabajo a hacer algo muy metódico y muy sistemático. Siguiente, por favor. No tengo la opción de levantar la mano. ¿Será por lo que soy anfitriona? Posiblemente, pero si tienes algo que añadir, Sí. por favor. Quiero que de pronto el grupo, de pronto ni ha pensado en esa pregunta, pero sí me interesa que le quede clara y quisiera si de pronto el grupo TED lo puede contestar y si no, les colaboraré. Porque es importante que les quede claro y es que cuando ustedes inician su presentación aparecen las mismas etapas del ciclo de vida y comienzan las metodologías. Entonces quiero que ellos que de hecho en un sistema de información van por aparte qué ciclo de vida y qué metodología. Entonces es ver cuál es la gran diferencia entre ciclo de vida y metodología. Si no la pueden consultar, yo les puedo colaborar, pues, si no la pueden responder. De acuerdo. La pregunta transmitida al panel, ¿alguno de ustedes tiene esa profundización? No, si nuestra invitada en el público, pues ella nos puede colaborar con las intervenciones cuando vea que es necesario. Ok, no me demoro. Ok, listo, gracias, muchas gracias. No me demoro 5 minutos, menos de 5 minutos. Eh, Chicos, ustedes se acuerdan que hubo un grupo que explicó ciclos de vida y de hecho también se lo cuento a Camilo y a todos, donde explicaban la forma de trabajar las etapas, ¿cierto? Entonces, todos los ciclos de vida trabajan las mismas etapas: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento. Todas las trabajaban. Lo que cambiaba entre un ciclo y otro la forma como se trabajaban las etapas. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Lo que hace una metodología es que te dice internamente cómo se trabajan las etapas, para que les quede claro. Una cosa es, digamos que el ciclo de vida es global, la metodología es específica. El ciclo de vida es etapas en general grandes, análisis, diseño, implementación. La metodología entra directamente a cada etapa y te dice cómo trabajes cada etapa. Tú no puedes sacar una metodología de un ciclo de vida y un ciclo de vida sin metodología. Por ejemplo, yo elijo que voy a trabajar por ciclo de vida en cascada y tomo la metodología RUP. Entonces, cuando tomo la metodología RUP, quiere decir, cuando vaya a armar su equipo en análisis, haga lo que dice aquí Camilo. Tiene muchos roles, entonces haga un grupo grande.
Pero si yo cogí el mismo ciclo de vida en cascada, pero tomo la otra metodología y empiezo análisis y tomo la metodología Scrum, entonces dice, para los roles, coja únicamente 3 roles o 4 roles. Eso es lo que yo, a lo que voy. La metodología te dice cómo manejar internamente cada etapa y el ciclo de vida te dice cuáles etapas son. ¿Les queda claro? Gracias. Sí, señora, Señora, muchas gracias. gracias. Yo puedo trabajar cualquier metodología con cualquier ciclo de vida. Lo único que yo no puedo es verle o quitarle la famosa lógica que siempre les he dicho a ustedes. Por ejemplo, si yo voy a trabajar un ciclo de vida que sea secuencial, que yo no me puedo volver ni nada, y voy a trabajar una metodología RUP que es muy lenta, que es más lenta porque ahí falta de pronto la velocidad de la una es más lenta que otra, pero no es lenta en decir que es lenta, sino en tiempo. Entonces hay uno como que dice, bueno, pero si es más lenta la metodología y yo voy a utilizar un ciclo de vida tras del hecho lento, entonces ya es como la lógica, ¿no? Y ya uno mira al programador, ah, tú que estás trabajando, ah, tal metodología, ¿tú con qué metodología trabajas? Tan. Es más, a nivel de programación la gente habla más de metodología que de ciclo de vida, pero juntos se aplican. Listo, señores, no era más, sigan. Muchas Para hacer gracias. una acotación ahí Gracias. sobre la intervención de nuestra invitada, pues sí, la verdad que digamos que están los ciclos de vida, que fue lo que vimos anteriormente, y usualmente para la metodología RUP se utiliza una metodología lineal o en cascada por lo estricto de su estructura, ¿sí? Mientras que en RUP tiende a utilizar, en Scrum, perdón, tiende a utilizarse mucho más lo que sería el ciclo de vida iterativo e incremental. Sí, era por este Muy bien, lado. exacto. Entonces resalta lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Ok, Y sigamos. muchas Más gracias. adelante ahondaremos en el tema. Bueno, muchas gracias por la intervención. Entonces, para continuar, vamos a entrar a desarrollar la metodología RUP. Entonces, inicialmente vamos a dar una definición. Básicamente, la metodología RUP es una abreviatura de Rational Unified Process o proceso unificado racional. Es un proceso propietario de la ingeniería de software creado por Rational Software, que más adelante fue adquirida por IBM. En la actualidad es un software de propiedad de esta compañía, de IBM. Esta proporciona técnicas que deben seguir los miembros del equipo de desarrollo de software con el fin de aumentar su productividad en el proceso de desarrollo. Adicionalmente, es una metodología tradicional, cuyo fin es entregar un producto de software. En esta se estructura todos los procesos y se mide la eficacia de la organización. También se puede tomar que RUP es una metodología de desarrollo de software, la cual utiliza el lenguaje unificado de modelado, el UML, el cual constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, la implementación y la documentación de sistemas orientados a objetos. En términos generales, la metodología RUP es la encargada de realizar software de calidad en un ciclo definido. Gracias, Jason. Retomo para hablarles brevemente de la historia de este RUP. Como lo vemos en la gráfica que nos está presentando producción, uno de los antecedentes más importantes se encuentra en la parte superior a la izquierda con Ericsson Approach, que es una metodología elaborada por Ivar Jacobson. Fue una aproximación basada en componentes que introdujo el concepto primario de caso de uso. Esto es muy importante porque desde ese momento empezaron a hablar de casos de uso. Entre los años 87 a 1995, Jacobson fundó Objectory AV y lanza el proceso de desarrollo que tiene ese mismo nombre, Objectory. Hacia 1995, Rational Software Corporation adquiere Objectory AV, que es una práctica común entre las empresas, y entre 1995 y 1997 se desarrolla Rational Objectory Process. Desde la versión 3.8 y del enfoque Rational, adopta UML, que es el lenguaje de modelado unificado. 1997 es una fecha muy importante. Ivar Jacobson y James Rumbach, desde ese momento se conforman como Rational Software, que es una herramienta que incluso la técnica de IBM trabaja actualmente en el 2021 para hacer la documentación de requerimientos. Mucho más adelante ahondaremos en este asunto. Se dedica puntualmente
al flujo de trabajo conocido como modelado del negocio. Y hacia 1998 se lanza Rational Unified Process, que es lo que conocemos como RUP. Next. De acuerdo, doy paso a Jason para que nos complemente con las características. Adelante, Jason. Gracias. Bueno, las características de la metodología RUP. Como se puede observar en la imagen, los casos de uso son una técnica de captura de requisitos que forza a pensar en términos de importancia para el usuario y no solo en términos de funciones que sería bueno contemplar. Se define un caso de uso como un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. Los casos de uso representan los requisitos funcionales del sistema. En este caso, RUP, los casos de uso no solo son una herramienta para especificar los requisitos del sistema, también guía su diseño, implementación y prueba. Los casos de uso constituyen un elemento integrador, como se observa en la imagen, a una guía del trabajo. Mostremos el siguiente slide, por favor. Producción, me ayuda, por favor. Next. ¿Vale? Los casos de uso no solo inician el proceso de desarrollo, sino que proporcionan un hilo conductor, permitiendo establecer trazabilidad entre los artefactos que son generados en las diferentes actividades del proceso, como se observa en la imagen claramente. Tenemos casos de uso, la realización del análisis, la realización del diseño, y cada uno tiene una serie de pruebas. Basándose en los casos de uso, se crean los modelos de análisis y diseño. Luego la implementación que los lleva a cabo. Y se verifica que efectivamente el producto está implementado adecuadamente según cada caso de uso. Todos los modelos deben estar sincronizados con el modelo de caso de uso. A continuación abarcaremos el funcionamiento. Dentro del funcionamiento, gracias Jason, retomo para hablar del proceso centrado en la arquitectura. Como vemos en la imagen, hay unas etapas: Inception, que es la idea; Elaboration, como su palabra lo indica, elaboración; construcción y transición. La arquitectura va en una función contraria al tiempo, y lo que indica esto es que los casos de uso, aparte de guiar el proceso, nos dan una especial atención al establecimiento temprano de una arquitectura que no se vea impactada ante cambios posteriores. Cada producto tiene una función, como una forma. Esta forma corresponde a una funcionalidad determinada por los casos de uso y la proporciona la misma arquitectura. La arquitectura le da la forma y a su vez le va dando fondo a medida que se va haciendo el avance de las etapas. Los casos de uso deben encajar en la arquitectura para que se permita el desarrollo de los casos de uso. Esto tiene un efecto colateral, que es que la arquitectura evoluciona en paralelo con los casos de uso durante todo el proceso de desarrollo del software. Retomando la figura, hay una robustez a medida que avanza el proyecto. En las fases iniciales, Inception y Elaboration, lo que se hace es consolidar la arquitectura. Observemos que la línea verde en la parte Inception ni siquiera está dibujada, y a medida que va avanzando en relación del tiempo, va escalando, gracias, hasta que entre la fase media de Elaboration y Construction, la arquitectura se hace sólida. Hablaremos del proceso iterativo e incremental. Bueno, para hablar del funcionamiento de la metodología RUP, es necesario hablar del proceso iterativo o incremental. Como se muestra ahí en la imagen, vamos a definir qué es una iteración en la metodología RUP. La estrategia que se propone RUP es tener un proceso iterativo e incremental, en donde el trabajo se divide en partes más pequeñas o mini proyectos, permitiendo que el equilibrio entre casos de uso y arquitectura se vaya logrando durante cada mini proyecto, y así durante todo el proceso de desarrollo. Cada mini proyecto se puede ver como una iteración,
un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo funcionales, del cual se obtiene un incremento que produce un crecimiento en el producto. Cada vez va creciendo más el producto por cada iteración que va pasando. Una iteración puede realizarse por medio de una cascada, como se muestra en la figura. Se pasa por los flujos fundamentales, requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas. También existe una planificación de la iteración, un análisis de la iteración y algunas actividades específicas de iteración. Al finalizar, se realiza una integración de los resultados con lo obtenido de las iteraciones anteriores. El proceso iterativo e incremental consta de una secuencia de iteraciones, valga la redundancia. Cada iteración aborda una parte de la funcionalidad total, pasando por todos los flujos de trabajos relevantes y refinando la arquitectura. Cada iteración se Qué analiza pena, ¿el ruido es de Jason? Sí, desafortunadamente sí. ¿Está vendiendo? Sí, ¿Es mi vendedor? vecino. Oh, fue Mi pucha. vecino, sí. Mm. Es de los chicos de la salida del Sí, qué seminario. pena. Continúa, compañero. Tendremos que decirle que en la nueva virtualidad después le haremos una compra. Sí, porque el man la tiene clara, fue pucha, no para. Sí. Continúo. Entonces, cada iteración se Adelante. analiza cuando termina. Se puede determinar si han aparecido nuevos requisitos o han cambiado los existentes, afectando a las iteraciones siguientes. Durante la planificación de los detalles de las siguientes iteraciones, el equipo también examina cómo afectarán los riesgos que aún quedan al trabajo en curso. Es importante la retroalimentación de cada iteración, ya que permite reajustar los objetivos para las siguientes iteraciones. Se continúa con esta dinámica hasta que se haya finalizado por completo la versión actual del producto. A continuación, vamos a ahondarnos en el tema de principios y funcionalidad del desarrollo de la metodología. Gracias, Jason. Retomo. Los principios o funcionalidades más importantes de la metodología RUP son los que estamos viendo en la pantalla. A mencionar, adaptar el proceso, equilibrar prioridades, demostrar valor interactivamente, colaboración entre grupos, elevar abstracción y enfocarse en calidad. Para el primer punto, el proceso tiene que adaptarse a las necesidades del cliente. Es muy importante interactuar con él. El tamaño del mismo, así como su tipo de regulaciones condicionantes, influirán en el diseño específico del mismo. Hay que tener en cuenta que el alcance del área del proyecto es un área no formalizada, literalmente, pero sobre la cual se van desarrollando todas las etapas. Para el caso de los equilibrios de las prioridades, pueden ser diferentes, pueden ser contradictorios, pueden haber recursos limitados, pueden presentarse contratiempos. Sin embargo, es muy importante encontrar un punto de equilibrio que satisfaga el bien común o los deseos de la mayoría. Gracias a ese equilibrio, a esa homeostasis que logra el desarrollo del proyecto, se podrán corregir desacuerdos que surjan en el futuro. Algo así como corrige ahora y no tendrás que reparar en el futuro. Para el tercer punto, que es demostrar valor, los proyectos se entregan, así sea internamente, pero en etapas iteradas. Cada iteración permite que haga ya una opinión de los inversores, de los opinadores, de los analistas, en cuanto a la estabilidad y calidad del producto, pero hace que se redefina una dirección del proyecto, así como también la evolución de los riesgos. Pero esta evolución de riesgos es a un nivel muy elevado y más adelante lo veremos. Para la colaboración de equipos, el desarrollo del software no lo hace una única persona, sino varios equipos. Debe haber durante todas las fases una comunicación fluida para coordinar estos requisitos, los desarrollos, los planes, todo lo que surja de allí. Para el quinto punto, es un principio muy predominante y muy importante para la metodología RUT, porque esto motiva el uso de conceptos reutilizables como patrón de software, lenguajes 4GL, frameworks o marcos de referencia que se escucha mucho en desarrollos. Esto evita que los ingenieros de software vayan directamente de requisitos a codificación y que esa transmutación sea casi automática. Pero eso no debería permitirse en cierta medida
porque no se sabe con certeza qué es lo que yo voy a codificar. Es muy importante saberlo porque entre más alto tenga el nivel de abstracción, yo puedo discutir en niveles en los que incluso no se estaba contemplado discutir, pero los que son muy importantes para poder discutir en medio de ese proyecto. Se puede acompañar con representaciones visuales de arquitectura, como lo que mencionamos en la historia, el lenguaje UML. El sexto y el más importante, sin quitarle mérito al quinto, es el enfoque de calidad. El control de calidad no se hace al final de cada iteración, se hace a medida que voy desarrollando la iteración. ¿Por qué? Porque el aseguramiento de la calidad es muy importante en el proceso de desarrollo y no de un solo grupo independiente, y no se puede dejar al azar al final de toda la secuencia o cadena en la que, si no se corrige a tiempo, pueden presentarse fallas que tal vez no se puedan corregir. A continuación, se hablará de las fases de la metodología. Gracias, Camilo. Bueno, las fases de la metodología RUP. Bueno, esta cuenta con 5 fases: inicio, elaboración, construcción y transición, y por último la fase de evolución. Las características de estas fases básicamente es que establecen una oportunidad y alcance, identifica las entidades externas o actores con las que se trata, e identifica los casos de uso. La estructura dinámica de RUP es la que permite que este sea un proceso de desarrollo fundamentalmente iterativo, y que esta parte se vea inmersa en las 4 fases descritas a continuación, que ya las había mencionado anteriormente: inicio, elaboración, construcción, transición. Inicio, también llamada incepción o concepción. Elaboración, construcción también es llamada desarrollo, y transición es llamada cierre, para dejar, sin dejar de lado la quinta, que es la evolución. Bueno, vamos a desglosar detalladamente cada fase. Entonces, la fase de inicio. Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto. Es muy importante, definir y acordar el alcance del proyecto, en el cual tenemos que identificar los riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de software y producir el plan de las fases y de las iteraciones posteriores. La fase de elaboración. En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollarán en la fase que se realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del dominio del problema. Se diseña la solución preliminar. La fase de elaboración se diseña la solución preliminar. Fase de construcción. El propósito de esta fase es completar las funcionalidades del sistema. Para ello se deben clasificar los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizadas por el usuario, y se realizan las mejoras para el proyecto. La fase de transición. El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas en el proyecto. Y por último, la fase de evolución. Son las actividades asociadas con la implementación y liberación de nuevas versiones del producto más maduro. Cada ciclo de evolución incluye las fases anteriormente mencionadas. Volvamos, por favor. En la gráfica de la derecha, adicionalmente, RUP comprende 2 aspectos muy importantes en los cuales se establecen las disciplinas. Son el proceso, las cuales tienen unas etapas, como se muestra en la gráfica, que son el modelado del negocio, los requisitos, el análisis y diseño, la implementación, las pruebas y el despliegue. Y por otro lado, tenemos el soporte. En esta parte nos encontramos con las siguientes etapas: la gestión del cambio y configuraciones,
gestión del proyecto y por último, el entorno. A continuación, entraremos a revisar los roles, las actividades y los artefactos en la metodología RUP. Antes de abordar este tema, y gracias Jason, quisiéramos saber para la audiencia si hasta lo que han visto hasta el momento en esta charla práctico-teórica ha sido de su agrado, si ha quedado claro, o si quieren que nos detengamos en algún punto para recapitularlo y aclararlo. Por favor, abran sus micrófonos. ¿Qué pasó? Tenemos un problema de audio. ¿Alguien iba a levantar la mano? Para poder dar. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, señor. No, compañeros, todo bien, todo bien. Se está haciendo de mi agrado y sí voy entendiendo conforme lo que van hablando. De igual forma estoy tomando pantallazos porque la ayuda visual, las imágenes son, pues, valga la redundancia, de mucha ayuda. Gracias por su Gracias. participación, Diego, muy valiosa. Si no hay más inquietudes en esta pausa, en esta parte de la presentación, les dejaremos con un video que trata de ilustrar lo que acabamos de mencionar. Por favor, producción. El final, profe. Muy bien, El muy usuario bien. final. No. Ya lo dijeron, ya lo dijo la primera persona que habló, no sé quién era, Camilo. Diego habló Diego. primero. Ok, grupo amarillo, entonces regálale 5 puntos. Muy bien. El usuario directo sería el Product Owner, ¿cierto? Sigue, Juan David, qué pena. No, tranquila, muchas gracias, ingeniera, por la intervención. Entonces, sí, básicamente el Product Owner tiene bastantes responsabilidades durante el proceso de Scrum. Voy a mencionar algunas como para que ustedes hagan de pronto una visión, ¿sí? Imaginen cuáles son estas funciones que cumple el Product Owner. Entonces, hay unas que son determinar las actividades generales de inicio de un proyecto, ayudar en la definición de la visión de un proyecto, asegurar los recursos financieros de un proyecto. No sé si han escuchado esos cargos en la industria que son como los project manager también, creo que sí lo han escuchado. También está el de centrarse en la creación de valor y la generación. Evaluar la viabilidad y garantizar la entrega del producto o servicio. Recuerden que eso es uno de los más importantes ítems del Product Owner. Garantizar que se cumpla con los requerimientos que nuestro cliente ha solicitado, ¿verdad? Bueno. Así es, y si me permite mencionar, básicamente lo que estamos viendo más lo que me acaba de mencionar son esenciales cuando alguien se dedica a la gerencia de tecnología, porque aún sin ahondar en Scrum, esas características y esas habilidades las debe tener alguien que haga una gerencia de un proyecto de tecnología o de tecnología como tal. Sobre todo y más importante, la habilidad de negociación y las excelentes habilidades de comunicación, porque de la forma como se transmita un mensaje a los interlocutores, de esa misma forma el mensaje trasciende hacia el grupo y se logra el objetivo. Muchas gracias, Juan David. Así es, ingeniero Camilo. Entonces, ahí como nos comentaba el ingeniero Camilo, también una de las funciones básicas del Product Owner es ayudar a elegir el Scrum Master y el Development Team. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que él tiene que cumplir con muchas responsabilidades que de pronto en otras metodologías abarcan muchas personas, ¿sí? Varios roles diferentes. Entonces acá él también está encargado de la parte de manejar las finanzas del proyecto, ¿cierto? Elegir a los equipos y a las personas que sean idóneas para cumplir con estos roles. Él va a ser el administrador o responsable de que se cumpla todo lo que se va a guardar en un artefacto que se llama Product Backlog, que lo vamos a abordar más adelante. También es muy importante decir que él ayuda a crear y a probar las historias de usuario que tan famosas son hoy en día. Vamos a continuar con el siguiente rol, por favor. Acá tenemos al Scrum Master. Entonces, el Scrum Master, pues, digamos que son 3 roles principales en Scrum. Por eso tantas responsabilidades que abarcan estos roles, ¿sí? El Scrum Master básicamente es un líder que está al servicio del Scrum Team, ¿sí? El Scrum Master ayuda a las personas externas al Scrum Team
a entender qué interacciones con el Scrum Team pueden ser útiles y cuáles no. Es decir, él hace básicamente de intermediario entre el Product Owner y el Development Team. ¿Ok? Es decir, que hay una gran diferencia ya, ¿no, chicos? Para que lo tengan en cuenta. En la metodología RUT, como que al comienzo se entrevista al usuario directo y ya. En la metodología Scrum, él anda como piedra en el zapato en todo el proyecto. Sí, es verdad. Él está todo el tiempo en conversación tanto con el Product Owner como con el Development Team. Ahora, que sea Entonces, bueno o sea malo, no lo podemos decir, ¿no? Yo creo que eso depende del proyecto, o no sé. También pues depende, perdón, es una, de la persona. Si tiene un buen feeling con el grupo, pues la información y como tal el tema va a fluir. Si, como lo acaba de mencionar, ingeniera, es una piedra en el zapato, pues hay que mirar de qué forma se lidia con la piedra en el zapato. Pero date cuenta que si es un usuario que te aporta, te va a servir mucho porque fuera que es el product owner del producto, del proyecto, también puede aportar bastantes ideas y ayuda también a que rinda. De pronto en la RUP también tú tienes que preguntarle algo y tienes que devolverte, entonces ya tienes que mirar qué ciclo de vida miras, porque de pronto dice, uy, pero esto como que toca preguntarle al usuario directo si sí o no. Entonces todo tiene sus pros y sus contras. O sea, es que aquí, y lo que yo quiero y intervengo es por eso, porque quiero que sepan que esto no es un cinturón rígido en el que tienes que escoger esta o esta, o si es este proyecto, tienes que escoger esta metodología o este ciclo de vida. No. Acá cada grupo de desarrollo es libre, o cada grupo de software, dejémoslo así, porque si hablo de desarrollo, hablo de una sola etapa. Cada grupo de software es libre de escoger lo que quiere trabajar y cómo lo quiere trabajar. Lo único que no se puede permitir es mezclar metodologías. Es decir, estar trabajando RUP y hablar de un Scrum Master. Oh, no. sí, no. Pero tú eres libre de escoger qué metodología quieres, qué ciclo de vida quieres, porque no solamente depende de lo que decía Camilo, del Product Owner, sino también depende del equipo de desarrollo que tú tengas, hasta dónde pueden dar y hasta dónde pueden llegar. Eso tiene que quedarles claro. No es un cinturón. Uno decide cómo se trabaja y quién se trabaja. ¿Entendido? Gracias. Ok. Entonces vamos a mencionar unas responsabilidades que tiene, por ejemplo, el Scrum Master con el Product Owner. Él tiene, por ejemplo, perdón, explica cómo realizar un levantamiento de requerimientos ágiles. ¿Sí? Él entiende la planificación del producto en un entorno empírico. Puede ser también el de facilitar las técnicas para gestionar el Product Backlog, que ya ahorita lo vamos a mencionar, es uno de los artefactos que se gestione de manera eficiente. Ayudar al Product Owner, perdón, involucrándolo y haciendo que los stakeholders sean más colaborativos. Ahorita vamos a abordar en ese, pero básicamente los stakeholders son las personas que están esperando ese producto, bien sean clientes involucrados o de pronto las personas que están aportando el dinero para el proyecto. ¿Vale? A ver, de responsabilidades que tiene el Scrum Master con la organización, tenemos, por ejemplo, liderar y guiar a la organización en la adopción del Scrum, planificar la implementación de Scrum en la organización, ayudar al Scrum Team, ¿cierto? Al Development Team y al Product Owner a entender y llevar a cabo el Scrum. O sea, él garantiza que la metodología Scrum se cumpla para que el proyecto sea exitoso al final. Y tiene unas responsabilidades con el Development Team que, como les decía, él es un intermediario, pero entonces debe tener un gran conocimiento de la parte de la gestión del proyecto para hablar con el Product Owner y debe tener también una gran habilidad para hablar con el Development Team y tener una gran noción de la parte técnica del proyecto. Vamos con el siguiente, cambio, por favor. Acá tenemos al Development Team. Tenemos algunas características. Si lo alcanzan a ver, en la parte de la imagen tenemos un tablero que tiene unos posits, ¿verdad? Ahí está dividido como en 3 secciones. Esto es lo que usualmente en la industria se llama Kanban y que lo vamos a ver ahorita más adelante. El Development Team consiste en los profesionales
¿sí? Que realizan el trabajo de entregar un incremento de producto o el DOM, como lo habíamos llamado, que potencialmente se puede poner en producción al final de cada sprint. Un incremento o un DOM es obligatorio en el sprint review y solo los miembros del development team participan en la creación del incremento. ¿Sí? En el incremento es una función, un cambio o algo que vamos a implementar para que el producto cumpla con esos requerimientos. Bueno, digamos que ahí la organización es la encargada de estructurar y empoderar a los development teams para que estos organicen y gestionen su propio trabajo. O sea, ellos tienen, digamos que, rienda suelta, ¿sí? Pero el development team y el Scrum team deben tener una sinergia resultante para que se optimice la eficiencia y la efectividad del proyecto. Acá abajo vemos un cuadrito que nos habla sobre el tamaño del team, del equipo. El tamaño óptimo del development team es lo suficientemente pequeño como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar una cantidad de trabajo o de tareas significativas, ¿sí? Debe tener al menos unos 3 miembros en el development team y eso reduce para que no se pierda la interacción y resulten ganancias de productividad para el proyecto. Responsabilidades del development team, pues digamos que era lo que les mencionaba de garantizar que se realice un DON o un incremento de manera adecuada, crear entregables de alta calidad, estimar las historias de usuario aprobadas por el Product Owner, asegurar una comprensión clara de los requerimientos. Digamos que ellos lo que hacen es desarrollar una lista de tareas basada en las historias de usuario que han sido aprobadas por el Product Owner. Yo creo que por parte de roles, para no tener ahí tanto misterio, vamos a continuar con los eventos que hay en Scrum. Gracias. Gracias por la intervención, Juan. Quien nos va a Eh, hablar de artefactos es la ingeniera Andrea. bueno, dentro de Scrum existe algo que se llama sprint. ¿Qué es el sprint? El sprint es un periodo, un tiempo establecido que tiene el equipo para realizar o completar una cantidad de trabajo. Este sprint, digamos que tiene un tiempo establecido, el cual no se puede superar. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es lograr en ese tiempo establecido lo propuesto para desarrollar el proceso que están realizando en la organización. También mantener los mínimos necesarios para facilitar el control empírico de los procesos y que funcione. Bueno. Bueno, ya definiendo qué es un sprint, les puedo hablar de los eventos. Nena, Señora. vuelvo yo a lo mismo, a regalar otros 5 puntos, ¿te parece? Claro Claro que que sí. sí, señora. Dice Andrea, un sprint es un periodo breve de tiempo fijo, un periodo breve, que igual, bueno, me imagino que ella lo iba a decir más adelante, el director del proyecto o el grupo decide cada cuánto sacan una formulita para saber cuántos sprints son y Sí. cuántos van a ser. Entonces la pregunta es, ¿qué se trabaja en los sprints? O más o menos, ¿qué es lo que se trabaja? ¿Qué creen ustedes qué es lo que ayuda a dividir los sprints, chicos? 5 puntos también. El Cronograma. 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 Yo diría que los requerimientos. Muy bien, Gina. ¿Ginny Paola fue? ¿Barroso? Ginny Barroso respondió Grupo, Sí, profe correctamente. Jenny. grupo Los azul, muy requerimientos. bien. Digamos que yo divido los sprints en requerimientos, más o menos para que les quede algo más o menos claro. El RUP se trabaja todo derecho. Acá como que tú trabajas por requerimientos y vas entregando informes de cada requerimiento a lo que se termine, para que les vaya quedando claro. Gracias, ingeniera. Bueno, ya definiendo qué es un sprint, les puedo hablar de los eventos. La siguiente guía, por favor. Les puedo hablar de los eventos que se encuentran dentro de Scrum. Estos eventos son el sprint,
la planeación del sprint, el sprint diario, la revisión del sprint y el sprint de retrospectiva. Entonces, ¿a qué hace referencia cada uno? El sprint, bueno, como ya les definí que es el sprint planning es la reunión que se realiza a comienzo de cada sprint, donde participa todo el equipo de Scrum y se inspecciona el backlog del producto, donde se escogen los temas que van a trabajar, cuál va a ser la primera parte, qué se va a hacer, y la segunda parte es el cómo se va a hacer. Este sprint planning dura aproximadamente 8 horas para 4 semanas de sprint. El sprint diario es una reunión de 15 minutos en la que exclusivamente participa el development team, o sea, el desarrollador, y lo que hace es evaluar acá lo que se hizo ayer y qué se va a contribuir en el sprint. Si alguna persona tiene algún impedimento para no entregar el trabajo que se le está asignando. Continuamos con la revisión del sprint. Ese sprint tiene una duración de 4 horas. Esto ocurre al final de cada sprint y generalmente lo hacen las organizaciones los últimos viernes, donde el PO, que es el dueño del producto, y el development team, que representan a los stakeholders, que quiere decir que son los interesados, presentan como el incremento terminado para su verificación, para su adaptación, y también se estudia cuál es la situación del producto valor, si hay alguna condición que pueda, digamos, como afectar el negocio, siempre y cuando esas interrupciones ayuden para mejorar el proceso, ya que sirve como para marcar la estrategia del producto. Camilo, devuélvete a la guía anterior, por favor. Andrea, qué Eso. pena. Me parece Creo que Juan tiene una intervención. así es, me parece que vale la pena mencionarlo, de pronto de decirles de qué se trata el Product Backlog, que es un artefacto, ya que aquí estamos tocando ese tema, ¿sí? Entonces me parece válido aclararlo antes de continuar con los eventos del Scrum, ¿sí? Si te parece. Adelante. Ok. Entonces, bueno, igual ahorita vuelvo y les indico, pero como para que nos guiemos un poquito, el producto backlog es como una lista ordenada de todo lo que se necesita, de todo lo que se conoce referente al producto, ¿sí? El sprint backlog es el conjunto de elementos de todo lo que contiene el producto backlog para entregar al tercer artefacto, que es el incremento, pero pues no les puedo hablar de eso porque no hemos llegado allá. Entonces digamos que ahí está la definición de producto backlog y el sprint backlog, ¿sí? Si de pronto si alguien tiene alguna duda, entonces vuelvo y les explico para poder continuar con los eventos. Yo creo que ahí ya queda un poco más claro para que ellos dimensionen un poco de lo que estamos hablando. Listo. Bueno, les indicaba que estamos en no, devuélvete a la guía anterior, Camilo. Eso, porque estábamos en la revisión del sprint. Entonces, como les indicaba, la revisión del sprint es una reunión que se hace al final. Generalmente las organizaciones lo hacen todos los viernes para verificar el incremento del producto, hacer verificaciones, adaptaciones, hacer como el estudio, la actualización del producto backlog con las nuevas condiciones que puedan afectar el negocio y generar así algunas estrategias. El sprint de retrospectiva es aproximadamente de 3 horas. ¿Cuál es el objetivo de esta retrospectiva? Es como hacer una reflexión, una verificación sobre el último sprint que se hizo para identificar como las posibles mejoras que se puedan hacer en ese sprint. A diferencia de los demás sprint, el sprint de retrospectiva se basa en un formato y como en 5 fases, las cuales está la preparar el ambiente, tiene un cierre, tiene una recolección de información, decidir qué hacer y una generación de datos. Cuando hacen referencia a preparar el ambiente es cuando haces una reunión como para la integración del equipo y que se pueda como romper el hielo y puedan comenzar con el proceso. Cuando hace referencia a una recolección de información, es cuando se recolectan todas las imágenes o toda la información de los sprints anteriores para ellos poder tener como ese levantamiento de información. La otra fase es decidir qué hacer. ¿Qué hacen allí? Lo que hacen es simplemente generar ideas
o identificar como acciones que ayuden al rendimiento del sprint. Cuando se habla del cierre, es una pequeña actividad que hacen como para hacer una evaluación de la retrospectiva y decidir hacia dónde van a dirigirse hacia el siguiente como sprint, ¿sí? Quiero enfatizar un poquito como en el sprint de retrospectiva. ¿Quiénes participan en este sprint? El equipo completo de Scrum, el Scrum Master, el PO, ellos son las personas que como interfieren como en este sprint. ¿Cuál es el propósito de este sprint? Inspeccionar, identificar e implementar. ¿Qué van a inspeccionar? ¿Cómo se basó, cómo funcionó, digamos, cuál fue el resultado del último sprint en relaciones, en procesos y en calidad? Cuando hablan del segundo objetivo, de identificar, es como el orden de los procesos, o sea, como lo más importante que salió de ese sprint y las posibles mejoras que se puedan realizar. Cuando hablan de implementar, es cuando crean como un plan para ejecutar la mejor forma de que el equipo de Scrum pueda desempeñar su trabajo. Camilo, sigue con la siguiente, por favor. Ya puedes pasar a la siguiente. ¿De acuerdo? La cancelación del sprint. Sí, por favor. Bueno, como ya saben que es un sprint, el sprint puede ser cancelado antes que el time box llegue a su fin. ¿Qué es el time box? El time box es una referencia a una caja de tiempo que es como una técnica empleada en Scrum para limitar la duración de todos los eventos. Entonces, es decir, que el sprint se puede cancelar siempre y cuando sea antes del tiempo establecido. Ya cuando el tiempo establecido ha ocurrido y los asistentes o todas las personas que están en el evento conocen el tiempo, ya debe finalizar. ¿Quién es la única persona que puede cancelar el sprint? El PO. Es la única persona autorizada para hacer eso. Ya, Camilo, baja por favor. Dentro de Scrum tenemos unos artefactos, así lo conocemos. ¿Qué son los artefactos? Están definidos por Scrum específicamente y definidos para fomentar la transparencia. ¿Qué representa? Representa trabajo, representa valor, diversas formas de utilizar y cómo proporcionar la transparencia y oportunidades para la inspección o para la adaptación del proceso que estamos realizando. Específicamente, los artefactos están diseñados para eso que les acabo de indicar. Dentro de los artefactos estamos hablando del producto backlog que les mencionaba ahorita, el sprint backlog y el sprint de incremento. El producto backlog es una lista, digamos, ordenada de todo lo que se conoce necesario para el producto. Es la única fuente de requisitos. Nena, Señora. el famoso backlog es la lista de requisitos. Exacto, sí, señor. La misma lista que sacaron ellos, que ustedes sacan, solamente que ellos en Sprint se llaman backlog y es la lista de requisitos. Lo que ocurre es que en Scrum tú les das una prioridad a esos requisitos como alta, media y baja. ¿Para qué le das prioridad a los requisitos? Para que tú sepas cómo van a comenzar los sprint. Tú por lo general planificas los sprint dependiendo la clasificación que tú le des a los requisitos. Empiezas por lo de alta, sigues por lo de media y sigues por lo de baja. El product backlog es, digamos, que tú te distraigas un poco y te sientes y saques como cuál va a ser la publicidad o qué vas a presentar ante el mercado de tu software. Por ejemplo, estoy haciendo un software de artesanías, entonces el product backlog mío es un gorro de esos que utilizan en la costa. ¿Cómo llaman esos gorros? Sombrero volteado. Un sombrero volteado, exacto. Ese es mi product backlog. Que digamos que el product backlog me ayude a decidir de qué es el software. Entonces, si es un software de artesanías, obviamente, por ejemplo, el ejemplo que pone ella ahí es muy claro, ¿no? El software de ella debe ser un app móvil mínimo. Entonces, eso es para ayudar, para que les quede un... El producto backlog es la única fuente de requisito para poder realizar cualquier cambio en el producto.
¿Quién es el dueño de esto o hacer el cambio? Es el PO, que es el dueño del producto y es el responsable del producto backlog, que es el que incluye su contenido, incluye su disponibilidad, ¿sí? Él es la persona que enumera como esas características, esas funcionalidades, esos requisitos y esas mejoras o correcciones que constituyen todos los cambios del producto como para las entregas futuras, ¿sí? El Sprint Backlog es el conjunto de elementos de todo el producto backlog para entregar como un incremento, que es el tercer artefacto del producto, ¿sí? Ellos utilizan en el Sprint Backlog, ellos utilizan un término que se llama DON, que lo mencionaba Juan David hace un momento. ¿Qué significa ese DON? Lo podemos decir es que describe los criterios y las actividades que se deben tener presentes para poder considerar que una historia de usuario esté hecha o esté terminada antes de que se acabe como el sprint. Tenemos el artefacto de incremento, que es la suma de los elementos del backlog que se completaron durante un sprint y el valor del incremento de todos los sprints anteriores. La siguiente guía, Camilo. Bueno, aquí tenemos algunas ventajas y desventajas que relaciona, digamos, como toda la metodología del Scrum, que son el conjunto de buenas prácticas, los resultados anticipados, la competitividad, la innovación, la producción, tenemos la capacidad de reacción ante la competencia, identificar y solucionar las ineficiencias del sistema, la flexibilidad, la adaptación de los cambios y la colaboración o la interacción del cliente. Las desventajas, pues se requiere una exhaustiva definición de las tareas y como la verificación del tiempo, ¿sí? Y dar plazos. También exige que se utilicen, perdón, ¿sí me escuchan? Y así, fate claro. Qué pena. Les comentaba, también exige que se facilite o se cuente en una alta cualificación o formación de lo que se está haciendo. Y funciona más que nada con equipos reducidos, pues precisamente por los roles que tiene cada persona y las responsabilidades que tiene cada persona. Cada persona que tiene su rol o su rol específicamente es una persona que está precisamente capacitada para ocupar ese lugar. Okay. Camilo, la siguiente. Andrea, aquí Señor. vamos a hacer un pequeño paréntesis y queremos mostrarles cómo es que funcionan las historias de usuario, que es una forma en la que básicamente el Product Owner interviene para tomar lo que quiere el cliente y plasmarlo como requisito. Entonces, básicamente es una forma de levantar los requerimientos del cliente. ¿Ok? Y les va a servir para el trabajo del viernes. De acuerdo, muchas gracias por el video. A continuación vamos a hablar de una forma muy complementaria sobre el ciclo de vida. Adelante, Juan David. Ok, producción me regala ahí por favor imagen para el ciclo de vida. Ok, muchas gracias. Bueno, básicamente acá estamos viendo un pequeño bosquejo de lo que sería el ciclo de vida de Scrum. En la parte superior, es que no sé acá cómo puedo. Me va a tocar acá ir rayando para que ustedes vean. Entonces, ¿me confirman ahí si están viendo? ¿Sí? Sí, Sí, ahí ahí se ve, ahí se ve. Sí, señor. ahí se ve. Aquí en esta parte es lo que nosotros llamamos los stakeholders, que como les mencionaba son básicamente los clientes involucrados o interesados en el proyecto, producto o necesidad. Estos stakeholders lo que hacen es entablar una relación con el Product Owner. ¿Sí? El Product Owner ya sabemos que levanta, digamos que es el que está en contacto continuo con los clientes para garantizar que todo lo que ellos necesitan se cumpla. ¿Sí? El Product Owner, después de hablar con los stakeholders, lo que hace es plasmar todos esos requerimientos o funciones que ellos necesitan en algo que se llama el Product Backlog. Ya sabemos qué es lo que contiene este Product Backlog. Este Product Backlog es socializado
pues por nuestro Product Owner con el Scrum Team. ¿Sí? El team pues acá lo que hace es, digamos que escuchar al Product Owner y intentar entender cuáles son los requerimientos para el cliente. Entonces el team selecciona las tareas que se trabajan en el sprint y quedan plasmadas en el otro artefacto que tenemos que se llama Sprint Backlog. ¿Sí? Esta reunión del Scrum Team se llama Sprint Planning Meeting, que es para planear cuáles son los requerimientos que se van a tratar durante ese sprint. Después del Sprint Backlog, pues... El meeting es, digamos que plan y print meeting es cuáles van a trabajar primero. Así es. Así es, sí, hay que mirar cuáles van a trabajar primero, pues porque el Product Backlog obviamente es un producto que es muy grande y abarca mucha información. Entonces, en estos Sprint Planning Meeting lo que se hace es socializar estos requerimientos y darle prioridad a ellos. Y pues dependiendo de lo que se hable en la reunión, pues se eligen ciertos ítems para realizar ese sprint, como nos comentaba la ingeniera. Últimos 5 puntos porque ya se está terminando el TED, ¿cierto? Así es, sí, señora. Los últimos 5 puntos que yo en 3 preguntas claves es simplemente me dicen sí, no, o no interfiere o no interesa. O sea, la respuesta es así, no creo. ¿Ustedes creen que independientemente de la metodología, porque en RUP de pronto la gente sin hacer el proceso de backlog, como lo hacen acá para priorizarlos, de pronto también lo hagan en RUP, ¿no es cierto, señor Camilo? En RUP también Sí. lo pueden priorizar. Eso Sí. ya depende del director del proyecto. ¿Ustedes creen que el priorizar los requisitos interfiere en que el proyecto se acabe más rápido o eso no tiene nada que ver? No importa uno cómo comienza, lo importante es terminar. O sí sirve para algo el priorizar los requisitos. ¿Quién quiere opinar esa pregunta? Profe, yo creo que pues no interfiere a mal, sino a bien a que se prioricen los requisitos, ya que pues en el proyecto que se quiera sacar al final, pues va a cumplir los prerequisitos principales del objetivo final de mi proyecto. Entonces, ya planteando eso, los requisitos adicionales pues vendrían siendo un complemento. Entonces, si yo los priorizo, pues sí afectaría por lo menos en tiempo en la entrega de mi proyecto, en mi opinión. Tu China está volando, ¿no, muchachos? ¿Cierto? Así es. Ah, Diego mencionó por chat, yo creo que sí. sí, no tanto, independientemente, o sea, lo que dijeron es muy cierto, pero también el priorizarlos indica que, Andrea lo dijo, cuando tú haces un sprint tienes acá, o sea, uno es para que tú saques un tiempo de cuánto se va a demorar cada sprint. Digamos que tengo 4 requisitos y después de reuniones y hacer otra serie de índole que tiene la metodología, decido que cada sprint dure una semana. Entonces la prioridad me sirve para mirar qué requisito puede que se demore más en un sprint y qué requisito no. Y en qué requisito puede hacer que yo no acabe a tiempo y qué requisito no. La prioridad no solamente es para que el que sea más importante, sino también el que me puede quitar más tiempo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, Gracias. para finalizar esta parte y seguir Dale con los nuestro 5 orden puntos del a la día, chica, porfa, y a Diego que también dijo sí, ¿no? A Correa, creo que fue. Sí, correcto. devuelves un momentico, por favor. Listo, entonces acá básicamente lo que se hace es en el sprint, vamos a tratar todo lo que se plasmó en el sprint backlog e intentar hacer un incremento, ¿verdad? Este sprint ya sabemos que tiene cierta duración y durante este sprint pues interactúan lo que es el development team y el Scrum Master. Al final del día se hace algo que se llama el Daily Scrum, que era lo que nos explicaba nuestra compañera, la ingeniera Andrea, que se trata de hacer las reuniones de 15 minuticos para determinar qué se hizo durante el día. Después de esto, pues viene el Sprint Review, que es realizado pues por el Scrum Team, y esto se hace luego un Sprint retrospectiva, como nos explicaba la ingeniera Andrea. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos básicamente unos datos curiosos e información general. Existen varias certificaciones, como les comentábamos al inicio de la sesión.
para el Scrum. Acá tenemos la básica, que es la ASF Foundation, y digamos que ya existen dos para determinado rol, ¿no? Tenemos una que es para el Scrum Master, que es la ASM, y tenemos una para el Product Owner, que es la ASPO. Y hay otra que es para el Product Owner, que es, en este caso, un bridge, un puente entre, digamos que entre todo el proceso del Scrum, o sea, es más enfocado, más especializado. Siguiente, por favor. Acá, bueno, tenemos un como dato curioso. ¿Cuánto está ganando ahorita, por ejemplo, una oferta de Scrum Master en Bogotá? Tenemos que están en 5 millones mensual y esa está bajita. Esa es del 28 de enero del año presente. Entonces, para que Lo que está vean a ver si pagando, les interesa. lo que está pagando hoy en día en metodologías es Scrum y lo que está pagando en bases de datos es Oracle. O sea, el que esté con Oracle certificado también se está ganando un jurgo de plata. Sí, así Igual que es. el que sabe montar y hacer básicas también la parte de la metodología de Scrum. No porque Scrum no sea importante ni todavía no se maneje, todavía se maneja y es importante. Lo que sucede es que lo novedoso pega, ¿no? Entonces, hoy están en el punto de metodologías ágiles. Y lo mismo Así en bases es. de datos, o sea, y lo mismo en programación es Python, o sea, cada vez que uno va pasando, algo coge más nivel, ¿no? Pero no crean, no es porque se los ganen gratis, lo que pasa es que la certificación también es costosa. Y ya Así vieron es. todas Sobre todo de las Oracle. responsabilidades que tiene cada uno de los roles del proceso. Eh, entonces, no sé si la ingeniera Andrea quiera tocar algún tema o damos por terminado nuestra intervención sobre Scrum para poder No, continuar con la orden del día. no, ya creo que ya terminamos allí. Gracias. De Ok. acuerdo, la siguiente diapositiva. Muchas gracias a todos los participantes, a Andrea, a Jason, a Juan David, en persona que tuve la oportunidad